¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran en este día? Espero se encuentren perfectamente, ¿vale? Vamos a continuar con los videotutoriales de programación en LPP y para hoy vamos a continuar con otro tema súper interesante, ¿vale? Entonces, estamos con LPP y hoy vamos a ver algo muy parecido a lo que vimos en los videotutoriales anteriores, que eran los procedimientos. En este caso se llaman funciones. ¿Listo amigos? Las funciones. Veamos entonces de qué se tratan las funciones. Bien amigos, como les decía, las funciones se parecen a los procedimientos. ¿Y por qué? Porque las funciones igualmente son subprogramas, ¿vale? Son subprogramas pues que implementamos dentro de nuestro programa principal, igual que un procedimiento. Y pues como son iguales, ¿cuál es el objetivo principal de estos subprogramas? Pues ya sabíamos que era realizar una tarea específica, ¿cierto? Una tarea específica. Pues esa tarea la programamos a través de instrucciones, ¿no? Como lo hacíamos en el procedimiento. Entonces, vemos que hasta este momento son iguales estas dos, como funciones, tanto como procedimientos, nos sirven para realizar una tarea específica. Entonces veamos cómo es la creación y declaración y en qué se diferencian pues las funciones a los procedimientos, ¿vale? Bien amigos, entonces separemos aquí nuestra sección y veamos cómo se declara una función. La función, a diferencia de los procedimientos, la vamos a comenzar con la palabra reservada función, ¿listo? En vez de procedimiento le vamos a colocar función. Ahora va el nombre de la función. Ese nombre pues es parecido al que nosotros le dábamos a los procedimientos, ¿vale? Es decir, debe ser un nombre acorde, descriptivo de la tarea que va a realizar la función, ¿vale? Ese nombre, recordemos que no puede tener espacios ni caracteres especiales, ¿listo? Las funciones, igual que los procedimientos, nos permiten pasar parámetros, que nosotros ya sabemos que los parámetros, ¿cierto? Los parámetros son variables que declaramos en esta sección y las separamos por una coma, ¿vale? Estos son los parámetros y las funciones igualmente nos permiten utilizar parámetros, que los parámetros los vamos a utilizar dentro de nuestras instrucciones de la función, ¿vale? Bien, hasta acá todo parecido a un procedimiento, ¿cierto? Pero entonces, ¿en qué varía la función de un procedimiento? Y es en la forma de exportar los datos hacia el exterior. Recordemos que en los procedimientos utilizábamos variables de salida, que eran las variables pues que retornaban un valor que habíamos utilizado dentro del procedimiento y ese valor finalmente lo podíamos pasar a este parámetro hacia el exterior, ¿cierto? Pero aquí ya en las funciones no vamos a utilizar esta metodología, sino la siguiente. Tenemos que en la función decir qué tipo de dato vamos a exportar. En este caso, recordemos que las variables de tipo salida teníamos que decir de qué dato eran, de qué tipo de dato eran, ¿cierto? Si eran enteros o si eran de caracteres o cadenas, ¿cierto? Igualmente en la función vamos a especificar a través de dos puntos acá, vamos a especificar cuál es el tipo de dato que va a exportar o que va a retornar como resultado de esta función. Entonces en ese caso, aquí vamos a tener que especificar el tipo de dato y es solo colocar nomás dos puntos y el tipo de dato, y ese tipo de datos son cualquier de los tipos de datos que hemos utilizado como enteros, reales, caracteres o cadenas, ¿listo? Ya teniendo especificado el tipo de dato que vamos a utilizar en la función, pues entonces ahí sí continuamos con las siguientes partes de esta instrucción. Bien amigos, entonces voy a borrar esta parte acá, ¿listo? Que ya sabemos que el tipo de retorno ya el retorno no va por los parámetros, sino por otro lado, y vamos a ver cómo es. Entonces, ahora, las funciones también nos permiten la creación, aparte de los parámetros, de las variables locales, ¿cierto? Esas ya las conocíamos, las variables locales, que igualmente las podemos utilizar dentro de las instrucciones, ¿listo? Ahora, las funciones también tienen un inicio y un fin, ¿vale? Eso es igual para todas las instrucciones. Y dentro del inicio y el fin
pues ya sabemos que van todas las instrucciones relacionadas a la tarea específica que debe cumplir la función, ¿cierto? Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y entonces cómo se hace para retornar el tipo de dato que ya especificamos acá? Entonces veamos cómo es eso. Bien, entonces para retornar un valor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Miren amigos, al terminar nuestras instrucciones y ya tener pues todas las variables con su valor que es y todo, ¿cierto? Al finalizar las instrucciones debemos utilizar una palabra reservada que se llama retorne, ¿listo? Eso es antes de finalizar la función, ¿vale? Al finalizar las instrucciones, pero dentro del inicio y el fin, ¿listo? Vamos a utilizar la palabra retorne y vamos a decirle cuál es la variable pues que tiene el valor que vamos a retornar, ¿cierto? Entonces aquí al frente vamos a especificar de todas las variables que nosotros utilizamos y que le dimos valores, cuál es la variable que finalmente tiene ese valor que debemos exportar, ¿listo? Y esa variable que vayamos a colocar en esta sección de acá debe coincidir, debe ser el mismo, exactamente el mismo tipo de dato que nosotros dijimos que la función iba a retornar. ¿Listo amigos? Entonces vemos acá claramente que ya no vamos a retornar valores a través de parámetros de salida, sino a través de variables que utilicemos dentro de las instrucciones, y el tipo de dato que vamos a retornar es el mismo tipo de dato que especifiquemos en esta sección de la función, ¿vale? Bien amigos, y si ustedes miran esto acá puntualmente, ustedes ya empiezan a darse cuenta cuál es la mayor diferencia entre una función y un procedimiento, y es la siguiente, y es que las funciones retornan un solo valor, son capaces de retornar un solo valor, porque esta palabra retorne solo la podemos utilizar al finalizar nuestra función una sola vez, y ese valor debe coincidir con el tipo de dato que nosotros especificamos acá. Entonces las funciones retornan solo un valor. En cambio los procedimientos, acá en los procedimientos podíamos determinar diferentes parámetros de salida, ¿cierto? Y cada uno pues puede tener algún valor diferente, y ese parámetro de salida pues es un valor que puede exportar el procedimiento. En este caso la función retorna a través de este mecanismo y solo un valor, ¿vale amigos? Entonces esa es la gran diferencia entre funciones y procedimientos. Bien amigos, entonces veamos cómo se hace para utilizar esta función ya dentro de nuestro programa principal, ¿vale? Entonces ya la sabemos crear. Ahora, ¿cómo sería? Recordemos que los procedimientos nosotros utilizábamos una palabra reservada que se llamaba llamar, ¿cierto? Y ahí enseguida de llamar dábamos el nombre del procedimiento y después pues indicábamos los parámetros, ¿cierto? Los parámetros que utilizaba ese procedimiento. Esa era la forma de llamarlo. Pero ahora, amigos, las funciones varían también aquí en la forma de utilizarla. ¿Por qué? Porque como nosotros ya no vamos a utilizar los parámetros para recoger los datos que retorna la función, sino que lo hacemos a través de este método, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer, amigos? Es hacer una asignación directa de lo que retorne la función dentro de una variable. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros, ya la variable no va acá, ¿cierto? La variable de salida no va dentro del parámetro, sino que nosotros vamos a tener que dentro de nuestro programa principal tener creada ya la variable, ¿cierto? Y decirle a esa variable que nosotros tenemos creada, ¿cierto? A la variable que nosotros tenemos creada dentro del programa principal, que debe coincidir con el tipo de dato de la función. Eso es muy importante, esa variable debe coincidir con el tipo de dato que retorna la función, y simplemente a esa variable le vamos a hacer una asignación directa de lo que tiene la función. Esa es, así como ustedes lo ven acá, es la forma en que tenemos que hacer la utilización de nuestra función dentro del programa principal. Entonces la hacemos a través de una asignación directa a la variable que va a tomar el valor que retorne la función. Entonces amigos, vamos a ver cómo sería esto en un ejercicio, pues para que lo veamos mucho más claro. Va a ser un ejercicio
pues fácil, y después vamos a hacer uno más complicado para ver cómo funcionan realmente las funciones. ¿Listo? Entonces, amigos, pasemos a la parte práctica. ¿Listo? Bien, amigos, entonces estamos ya aquí para empezar con la práctica. Vamos a aplicar una función en un ejercicio muy sencillo, ¿vale? Que el ejercicio ya lo hemos realizado varias veces, y es realizar una operación aritmética entre dos números, pues, pero en este caso vamos a utilizar una función para realizar dicha operación, ¿vale? Entonces, amigos, veamos cómo funciona esta parte. Perfecto, amigos, entonces recordemos cuáles son las secciones principales de un programa, ¿vale? Entonces, pues a través de comentarios, ¿cómo lo hacemos? Variables globales, ¿cierto? Procedimientos, ¿vale? Vamos a incluir una nueva sección que se van a llamar funciones, ¿vale? Y por último, la sección más importante de nuestro programa, que es el programa principal, ¿vale? Entonces, teniendo claro esto, vamos ahora sí a hacer nuestra función. Bien, amigos, entonces, ¿cómo se declara una función o cómo se crea una función? Entonces, primero debe ir la palabra reservada función, luego el nombre de la función. En este caso, como vamos a hacer una operación aritmética y para el ejemplo hagamos una división, por ejemplo, entonces llamémosla calcular. Uy, ¿qué escribí ahí? Calcular, listo, división, listo, así se va a llamar nuestra función, y va a tener los siguientes parámetros. Vamos a tener unos parámetros de entrada que se llaman pues el divisor y el dividendo. Entonces serían dos números enteros, unos que se llame el parámetro divisor y otro entero que se llame el parámetro dividendo. Esos son los dos parámetros que va a recibir esta función y son de entrada, ¿listo? Ahora recordemos que las funciones tenemos que colocarle dos puntos acá y decirle cuál es el tipo de dato que va a retornar esta función. Entonces recordemos que cuando estemos haciendo una división entre dos enteros, si la división no es exacta, pues nos puede dar de tipo real, ¿cierto? O sea, con decimales. Entonces yo quiero retornar un valor de tipo real porque mi operación lo amerita, ¿vale? Entonces va a ser de tipo real. Hasta ahí decimos simplemente el tipo de dato. Ahora va el inicio y el fin de nuestra función, ¿vale? Entonces aquí ya, ahora sí vamos a ponerle el contenido de la función. Bien, amigos, entonces en el contenido, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer acá es simplemente hacer la división. Voy a crear una variable y le voy a asignar pues la división entre el parámetro divisor dividido parámetro dividendo. Ahí ya tendría mi división, pero recordemos que acabo de utilizar esta variable y esta variable yo no la he creado. Entonces, ¿dónde la debo crear? ¿O dónde la puedo crear? La voy a crear aquí como una variable local, porque no la voy a utilizar en ningún otro lado fuera de la función. Como está dentro de la función, pues simplemente la declaro local aquí en mi función, ¿vale? Ya la tengo, ya tengo mi operación. Ahora yo, ¿qué tengo que hacer? Ya tengo mis instrucciones finalizadas. ¿Qué voy a hacer? Entonces recordemos que debemos terminar nuestra función con la palabra retorne y la variable que contiene ese valor importante que yo voy a retornar al exterior. ¿Cuál sería esa variable en este caso? En este caso, pues como yo voy a retornar el resultado de mi operación, pues simplemente voy a decirle retórneme la variable división o el valor que tiene la variable división. Miremos acá que esta variable división yo la creé local de tipo real. Concuerda con el tipo que retorna la función. Entonces eso es muy importante. Esa variable que nosotros retornemos acá debe coincidir con el tipo de dato que retorna la función. Entonces en este caso creo que en este momento todo está perfecto y ya podemos entrar a utilizar esta función dentro de nuestro programa principal. Veamos entonces cómo se haría eso. Bien, amigos, entonces desplacémonos a la sección principal, a la sección de nuestro programa principal, y ya sabemos cómo se inicia y se termina un programa principal, ¿vale? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la utilización de la función. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recordemos que debemos tener declarada una variable global
dentro de nuestro programa principal, ¿cierto? Que concuerde con el mismo tipo de dato de la función, en este caso real. Entonces vamos acá, real, y por ejemplo llamemos resultado división, llamémosla así, y de tipo real, ¿vale? Resultado división, ahora la colocamos acá en nuestro programa principal y le asignamos lo que nos retorne la función calcular división. Y pues simplemente, ¿qué vamos a hacer? Pues pasémosle unos parámetros acá. Entonces, por ejemplo, pasémosle como divisor un 100 y como dividendo un 30. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Cuando lleguemos al programa principal, va a llegar y va a decir, vamos a hacer la operación, o vamos a llamar a esta función que va a hacer una división entre 100 dividido 30, entra, hace la operación, retorna el valor que tenga división, y ese valor al terminar la función lo va a tomar la variable que yo le indique aquí, o a la variable que yo le esté asignando la función, ¿vale? Entonces con esto yo en R división ya tendría mi valor de la división. Me faltaría simplemente escribir en pantalla algo así como el resultado de la división es 2 puntos. ¿Y qué tengo que yo, leer no, sino escribir? ¿Cuál es la variable que yo tengo que escribir donde tenemos el resultado? Pues es simplemente la variable que tomó el resultado final de nuestra función. Esa es la que yo tengo que colocar acá. Vale, amigos, entonces veamos ahora sí cómo sería la ejecución, la prueba de nuestro programa, ¿vale? Entonces, amigos, guardemos, ya lo tengo guardado en un programa previamente, le démosle compilar y ejecutemos a ver qué sucede en nuestro programa. Vemos que nos generó un mensaje que decía que la ejecución fue con éxito, y el resultado nos dice que el resultado de la división es 3.33. 100 dividido 30 efectivamente es 3.33, entonces nuestro programa cumplió con el objetivo. ¿Listo? Ahora veamos cómo sería el paso a paso para ver claramente cómo funciona este programa. Entonces cerremos la ventana y hagámosle el paso a paso. Listo, entonces guardamos, compilamos todo sin ningún problema y comenzamos con nuestro F8, como ya lo sabemos hacer, ¿cierto? Colocamos nuestras ventanas y vemos que igualmente nuestro programa principal, o nuestro programa, comienza en la instrucción inicio del programa principal, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que las variables globales ya están en memoria, las funciones igualmente, como si fuera un procedimiento, lo guarda en memoria, ¿cierto? Para el momento en que lo utilicemos. Entonces, ahora sí ya estamos en el inicio, damos un paso, y en este paso voy a dar un paso a profundidad, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que me voy a entrar al cálculo de la división utilizando la función. Entonces, yo le doy F7, entonces ¿qué va a pasar acá? En ese momento entramos a la función, entonces P divisor toma el valor de 100, ¿cierto? Y P dividendo toma el valor de 30. ¿Y qué sucede? Comienza el inicio de nuestra función, entra a hacer la operación que sería 100 dividido 30 y el resultado lo guardamos en división. ¿Y qué yo digo acá? Le estoy diciendo a la función, como ya terminé todas mis instrucciones, le digo, por favor retórneme el valor que tiene división. En ese caso sería 3.33, que es lo que da esa operación. Al terminar esta parte, o sea, al siguiente paso, él entra al fin y ¿qué hace? En ese momento coge lo que tenía la variable división y se la envía a la variable que yo le estoy asignando. En ese caso a R división obtendría ese valor de 3.33. Y ya que nos queda por hacer, pues simplemente coger y escribir el resultado en la pantalla y escribir lo que tenía R división en ese momento. Si se dieron cuenta entonces cómo ya nuestro parámetro, los parámetros de salida no son los encargados de transmitir la información hacia el programa principal, sino lo que hacemos es hacer una asignación directa del valor retornado a una variable. En este caso le asignamos ese valor retornado a la variable R división. ¿Listo? Y ahí terminaríamos nuestro programa con éxito, con un resultado pues verdadero en nuestra pantalla, ¿vale? Entonces podemos dar por terminado esta parte del paso a paso y quiero mostrarles algo antes de terminar, ¿vale? Bien, amigos, antes de terminar esto, quiero coger y pasar esto que teníamos en una función,
hacerlo pero como procedimiento, ¿vale? Esto con el fin de hacer una comparación sencilla, ¿vale? Entonces, procedimiento, ya sabemos, ¿cierto? Voy a llamarlo de la siguiente forma para diferenciarlo. Le voy a anteponer una P para diferenciar mi procedimiento de la división, ¿vale? Mis parámetros van a ser muy parecidos a lo que teníamos en la función, ¿vale? Pero, como ya sabemos, los procedimientos, la forma de hacer la exportación o retorno de datos es a través de los parámetros. Entonces, en este caso vamos a hacer un parámetro de salida de tipo real que lo vamos a llamar, por ejemplo, P división. ¿Listo? Vamos a hacerle el inicio, el fin. ¿Qué vamos a hacer dentro de nuestro procedimiento? Pues simplemente es la operación entre el divisor y el dividendo, y eso lo vamos a guardar en el parámetro de salida. ¿Listo? Entonces ya con esto yo tendría mi procedimiento creado. Vale, entonces ¿cómo sería la parte de la utilización en el programa principal? Vamos a ver. Entonces nos desplazamos al programa principal, separamos, voy a separar aquí con unas nuevas líneas. Uy, qué pena. Con 3 nuevas líneas voy a separar el resultado en pantalla. Entonces, recordemos cómo se hacía el llamado del procedimiento. Entonces tenemos que utilizar la palabra reservada llamar, el nombre del procedimiento, ¿cierto? Y los parámetros que recibe el procedimiento. Entonces, ¿cuáles son esos, amigos? Pues es simplemente, el primer parámetro es el divisor y es de entrada. El segundo parámetro es el dividendo y también es de entrada. El tercer parámetro es el que nos va a tener el resultado de la división. Por lo tanto, vamos a utilizar la misma variable que utilizamos en la función, ¿vale? Pero en este caso se coloca es en la parte de los parámetros, ¿cierto? Con eso ya tendríamos en R división el resultado. Pues lo único que nos falta es escribir en pantalla el resultado de la división utilizando un procedimiento es 2 puntos y escribiríamos en pantalla lo que tenga R división. Entonces, amigos, veamos cómo sería la ejecución de esto, a ver si nos da exactamente lo mismo. ¿Listo? Bien, amigos, entonces guardemos, compilemos, ejecutemos y veamos a ver qué sucedió. Entonces, entramos al inicio del programa, llamamos a la función y asignamos el valor de retorno en R división y mostramos lo que tenía R división, que es 3.33. Entonces, la función funciona correctamente. Hacemos los espaciados y llamamos a mi procedimiento calcular R división y hacemos la misma metodología. Pasamos los parámetros, mi variable de retorno, y hacemos la presentación en pantalla de lo que tiene R división, y R división efectivamente también tiene 3.33, amigos. Entonces vemos cómo a través de un procedimiento y una función podemos llegar al mismo resultado. Lo que tenemos que hacer nosotros es, pues cuando estemos programando, escoger si queremos hacer un procedimiento o una función. Ambas nos van a servir para los mismos objetivos, ¿vale? Lo único es que uno pues tiene una forma de retorno diferente que el otro. Entonces, amigos, simplemente era para hacer esta comparación y ver pues que efectivamente podemos hacer las mismas cosas, o sea, con un procedimiento o una función, de acuerdo a lo que nosotros queramos hacer y pues a lo que queramos utilizar, amigos. Entonces, amigos, hemos llegado al final de este video tutorial. Gracias. Amigos, una vez más hemos terminado. Gracias por estar atentos de este video tutorial, amigos. Cualquier duda en los comentarios, ya saben, no se pierdan el próximo video, que vamos a ver un ejercicio con función pues más complicado, ¿vale? Recuerden, amigos, que me ayudan bastante si se suscriben a mi canal y recuerden aplicar para las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y contenidos, amigos. Hasta una próxima. Chao.